Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. I99 presenta Dateando la Semana. Dateando la Semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Dateando la Semana. Patricio Paredes en los controles, Mauricio Icaza en los micrófonos. Estamos aquí para compartir con ustedes el análisis de los temas que consideramos pueden ser útiles o de repente les puede interesar. Desde la semana pasada he venido tratando el tema de la reforma presupuestaria. Esta vez vamos a analizarlo con un analista, con un experto en el tema, pero no sin antes agradecer los mensajes que nos envían a través de las redes sociales. Alberto Rosas, Roberto Ávila, Jorge Murrieta, Heidi León, tres grandes amigos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Heidi León también, qué gusto saludarte. Javier Álava, José Salvador, Héctor Duarte, muchas gracias, de verdad, gracias por tomarse la molestia de revisar lo que hacemos acá. El trabajo procuramos siempre desarrollarlo de manera profesional, de manera desinteresada. Como siempre lo he dicho, acá genero mi opinión, no soy dueño de la verdad, es mi verdad y trato de transmitirla cuando tengo que comentar algo. De ahí en más, cuando tengo el gusto de entrevistar a algún experto, trato de hacerlo siempre con el propósito de sacar elementos que a ustedes que ven el programa les permita generar su propio criterio, su propia opinión sobre lo que está sucediendo. Y tratamos de hacerlo con temas que consideramos son de mucha importancia. Juan Sebastián Naranjo es el analista económico que está con nosotros. ¿Me confirmas, Patricio? Sí, ahí está. Juan Sebastián, qué gusto saludarlo, qué gusto tenerlo acá en el programa Dateando la Semana. El programa lo he titulado Reforma Presupuestaria o Presupuesto General del Estado, una herramienta para el desarrollo. Buenos días, un gusto. Una herramienta para el desarrollo o una simple hoja de cálculo. Es lo que vamos a tratar de determinar acá. Y reflexiono un poco el planteamiento antes de comenzar a preguntar. Dije la semana pasada que en una empresa privada, o inclusive en una familia cuyos gerentes de la familia, papá y mamá, son planificados, tratan de hacer un presupuesto que los alinee, que les permita entender cuáles son sus ingresos para no irse más allá de esos ingresos al momento de tener que pagar cosas. Eso sucede en una empresa y es una herramienta que le permite, bien utilizada, planificar un crecimiento, generar un ahorro, cumplir con lo que se tiene que cumplir. Si se tiene que endeudarse a un nivel que les permita con los ingresos que tiene esa empresa, poder cumplir con esas obligaciones y que esos ingresos extras a través de préstamos o créditos sirvan para inclusive desarrollar o proyectarse mejor como empresa. Ese es el deber ser. La pregunta es, con el Estado, con el país, ¿pasa lo mismo? ¿Es una herramienta que nos permite proyectarnos, generar bienestar? ¿O es una hoja de cálculo que sirve para cumplir con un compromiso que está consagrado en la Constitución? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas. Un placer comenzar este lindo sábado aquí en Quito con sol, analizando sobre lo que va a pasar en la economía, ¿no? Y sobre todo sobre el año 2026. Es un año de muchos retos. Hablábamos del presupuesto general del Estado. Creo que desde que se aprobó la Constitución de Montecristi en el año 2008, estrictamente se habla de una proforma, ¿no? De una estructuración entre ingresos y gastos, pero conforme van pasando los años y conforme han ido cambiando los gobiernos, parece pues que la proforma no es más que un mero cumplimiento. Haciendo una analogía, no es más que una tarea que no se la hace o a conciencia, sino más bien por cumplir una obligación constitucional, porque si bien es cierto, se ponen hipótesis, se ponen variables, pero ya en el ejercicio, en el desarrollo del año, en especial en países como el Ecuador, es que pasan tantos acontecimientos que es muy difícil que dicha proforma o dicha estructuración de flujo de efectivo tanto en ingreso y en gasto se cumpla, ¿no?
Mire que, por ejemplo, el año 2024, un año complicado por los cortes eléctricos, y claro, cuando se asignaba, o sea, trazaba la proforma de aquel año, al año de aquellos acontecimientos. ¿Cómo se iba a anticipar que iba a pasar esto, no? ¿Cómo se iba a saber que el gobierno tenía que haber direccionado tantos recursos para generación eléctrica? Entonces, si bien es cierto, lo que se pretende es estructurar una relación entre ingresos y gastos para el año, pero muy complicado es que se cumpla. Además de eso, bueno, en la Constitución habla de una preasignación presupuestaria para los gobiernos autónomos descentralizados, recursos que además no se logran controlar o no se logran verificar hacia dónde exactamente van direccionados. Pero por el otro lado también están acontecimientos como el precio del petróleo, acontecimientos como el gasto del Estado, acontecimientos, por ejemplo, en la proforma del año 2023 habla de la venta de activos del Estado. Todavía se depende del precio del petróleo. Entonces, son hechos que, si bien es cierto, se trazan en una hoja de ruta, pero que se llegan a cumplir es muy complicado. ¿Y de qué manera, a mi Juan criterio Sebastián? como economista y actuario, creo que más que una hoja de ruta es un mero cumplimiento constitucional. ¿Y de qué manera eso conspira contra los intereses generales del país? Porque debo entender de que debería ser una hoja de ruta que nos permita planificarnos y proyectarnos. Si bien es cierto, suceden imponderables, pero lo que pasa en el país es catastrófico. O sea, el nivel de endeudamiento que tenemos, la verdad que yo trato de no perder la capacidad de asombro, pero no dejo de sorprenderme la cantidad de dinero que debemos. Y cada vez nos endeudamos más, porque es la única aparente salida que tenemos para poder salvar el año tras año, dicho sea de paso. Mire, se ha vuelto en los últimos años un acontecimiento que ya es fijo, ¿no? Que el ministro de Finanzas viaja a Washington a buscar recursos. En los 2 últimos años, en el gobierno del presidente Noboa, han tomado decisiones fuertes, decisiones en torno a la reducción del gasto del dinero del Estado, ¿no? Nos han presionado a la sociedad civil en torno al incremento del IVA, nos han presionado a la sociedad civil en torno a eliminar el subsidio al diésel. Entonces lo que ha hecho es que de cierta manera se decremente el poder adquisitivo de la gente. Y bueno, pues todo mundo unía hombros, está muy bien, creo que eso es lo que muchas personas esperaban. Pero al momento de uno analizar el presupuesto general del Estado, por lo menos como economista esperaba ver que el déficit ya no sea el mismo de otros años. El problema es que usted verifique el presupuesto general y sigue siendo el mismo déficit. Entonces a uno le hace pensar o bien los gastos se están incrementando o bien eso nuevamente es de mero cumplimiento, ¿no? Porque no cabe en la cabeza que si bien los ecuatorianos hemos tenido que darle más plata al Estado, el Estado siga gastando de la misma manera y se sigue endeudando además. Entonces eso nos hace pensar qué va a pasar en el Ecuador en el año 2026. El año 2026 es un año complicado porque hay que pagar capital de deuda, hay que pagar intereses de deuda, hay que pagar nómina, que es tremendo gasto en el Estado, ¿no? Por un lado, el Estado ya no tiene que subvencionar tanto en subsidios, ya no tiene que subvencionar a algunos sectores que ha habido reducción en el presupuesto general del Estado, pero aún sigue habiendo déficit, 5.4, 5.5% del presupuesto general del Producto Interno Bruto. Entonces uno se pone a pensar qué está pasando. Ahora, Además, claro, cuando hablábamos de lo práctico que es armar la proforma, mire que hay preasignaciones presupuestarias a carteras de Estado y preasignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí viene el famoso debate de cuánto logran ejercer, cuánto logran ejecutar. Y hacia allá iba mi inquietud, entonces, Juan Sebastián. Nuevamente, ¿no? Hacia allá iba mi inquietud, mi siguiente inquietud. Voy a dejar los GATS un momento a un lado, pero con el tema de algunos ministerios que no cumplen el presupuesto asignado y que inclusive quedan muy lejos de la meta. ¿Cómo explicarnos eso? O sea, y algunos de esos son ministerios muy sensibles. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Obras Públicas. Se supone que con obras públicas deberíamos generar fuentes de trabajo, fuentes de empleo. Sin embargo, vemos que no cumplen y de lejos, se quedan muy lejos del cumplimiento del presupuesto de ellos asignado, que inclusive por mandato constitucional en algunos de esos ministerios ya hay mínimos que deberían ser destinados en la proforma presupuestaria. O sea, estamos hablando, perdón si de repente me adelanto a la respuesta, de que están claros de que no existe el dinero y por ende ellos no pueden cumplir el presupuesto asignado porque es plata que no se va finalmente a erogar, porque no pueden simplemente, porque no existe el dinero. ¿Es eso?
Sí, puede ser dos hipótesis. La una arista es de que, bueno, el problema de este gobierno es que ha hecho cosas buenas, pero el otro problema es que frente a carteras del Estado está una persona frente a tres, cuatro carteras del Estado. Mire el caso de quien hace las funciones de la UAF, creo que tiene cinco o seis asignaciones. Entonces, uno desde el lado privado, nomás cuando tiene más de una empresa a cargo, es complicado el poder estar en todos los puntos. Yo no me imagino, estando frente de una cartera del Estado, el cómo estar pendiente de que se ejecute el presupuesto de forma eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los pecados de este gobierno ha sido que pocas manos están muchas asignaciones y muchas responsabilidades. Puede ser que por ahí viene uno de los problemas que no se logre ejecutar. Y el otro, como usted lo ha mencionado, es que sabiendo que la proforma no es más que un Excel en el cual hay números que se ven a veces bien y a veces mal, eso es la parte contable, pero ya la parte económica, el dinero físico, no es que se cuente, ¿no? Entonces, por ahí pueden ser las dos aristas. El uno es que no se cuenta con el personal necesario o es que hay mucha carga de trabajo sobre pocas personas. Y la otra exactamente es que ya sabiendo que no hay el dinero económico, solo hay contable, el que no se quiere ejecutar. Efectivamente, usted lo ha dicho que lo que se espera en algunas carteras de Estado, por ejemplo, la obra pública, ¿no? Yo recuerdo que cuando el presidente Noboa ganó las elecciones, decía que la economía se le iba a activar a través, en primer momento, de la obra pública, del gasto del Estado, y en segundo momento, del sector privado. Pues verificando este año, no es que haya mayor inversión, mayor gasto en obra pública, y por ende es que usted siente que no hay circulante. Entonces esperemos que el año 2026 algo haga, ¿no? Dice que el presidente es una persona que hace lo que nadie espera que lo haga, ¿no? Esperemos que haya mayor dinero, puede ser de inversión extranjera, puede ser de los multilaterales, pero que ese dinero no se direccione a más pago de deuda, sino que se direccione a la obra pública, porque en verdad eso es lo que prende los motores de la economía. Gastos de inversión, efectivamente. Ahora, hay algo que me preocupa también, se lo traslado, Juan Sebastián. Presupuestar sobre una variable que no depende netamente de nosotros, sino del mercado internacional, me refiero al petróleo, y fijarlo como precio promedio 53,50 por barril, que de por sí, inclusive, sabemos perfectamente que nosotros tenemos un costo extra por la calidad de nuestro crudo. Pero además de esa variable, que repito, no depende de nosotros, porque puede ser inclusive menos el precio promedio del año según las condiciones que se puedan dar, o Dios quiera, puede ser un precio más alto, ojalá si fuera. El problema es que el Ecuador está atravesando un problema muy fuerte, una crisis petrolera, una crisis de producción petrolera muy fuerte. Estamos produciendo muy por debajo de los índices que deberíamos estar produciendo. Entonces, ese rubro que debería ser muy importante para el país, de repente se va a quedar también lejos por las variables que les estoy indicando. No sé si estoy equivocado, Juan Sebastián. Sí, son tres acontecimientos, ¿no? Y que se viene arrastrando. Uno, recuerde usted que cuando había la producción del ITT, había un aporte a la economía de casi de $1.000 millones, que era importantísimo, ¿no? El segundo dato es que, claro, como los pozos petroleros ya son viejos, son antiguos, y no ha habido renovación en inversiones, efectivamente la producción va reduciéndose, va disminuyendo. Entonces, tenemos ya que ya la producción del ITT ya no contamos, como le digo, es más o menos $1.000 millones, es bastante plata. Otro es que la producción va disminuyendo. Otro es que, claro, usted revisa el presupuesto general del Estado, el precio del año 2026 es $9 menos que del año 2025. Entonces son tres impactos que definitivamente tienen una relación directa con las cifras que se proyectan en este presupuesto. Además de ello, es que en el mundo pasan muchos acontecimientos. Mire que en el año 2025, por ejemplo, nadie presuponía que iba a haber este conflicto entre Israel y todo el problema que hubo dentro de la franja de Gaza, ¿no? Por el otro lado, Ucrania, Rusia. Por otro lado, hay pequeños acontecimientos con la OPEP. Entonces, al final, el precio del petróleo es muy volátil. Nadie sabe al final qué va a pasar. No sabemos, por ejemplo, qué pasaría en el año 2026 en caso de que Estados Unidos y Venezuela tenga una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces, por el un lado nos impacta que ya no tenemos el ITT, por el otro lado que la producción petrolera está en debacle, por el otro lado que tenemos $9 el precio del petróleo inferior al del año anterior, claro, y por el otro lado tenemos que el Ecuador, además de los ingresos que tiene por venta petrolera, también tiene gastos porque nosotros
importamos derivados del petróleo, porque no somos países productores de derivados del petróleo. Entonces son 4 puntos que definitivamente nos impactan en el presupuesto general del Estado, aún sabiendo que ya se liberalizó el precio del combustible y también ya el diésel no es como que un aporte hacia el nivel del gasto del Estado, ¿no? Como están las cosas ahora, ¿vislumbra usted la posibilidad de que de repente el Ecuador pueda hacer las inversiones en el sector hidrocarburífero que nos permita, por un lado, mejorar la producción petrolera y por el otro, incursionar en el tema del gas, de mejorar inclusive la producción de gas natural? Mire, para que algunos sectores creo que tengan un tipo de cambio de dirección, yo creo que sí tiene que tener intervención del sector privado, porque si esperamos del lado público, la pregunta es con qué dinero, ¿no? Entonces, definitivamente desde la Asamblea se tiene que trabajar con lo que se tiene. Hablaban algunos expertos jurídicos, algunos juristas, que liberalizar dentro de la norma qué son los sectores estratégicos y qué no son sectores estratégicos podría dar el aire o la base suficiente para que el Ecuador pueda fortalecer la producción petrolera desde el sector privado. Eso nos podría dar mucha fuerza en torno a rehacer la producción petrolera, ¿no? Se hablaba que en caso de tener una constituyente, el poder analizar qué pasó con el lado del ITT podría nuevamente aportar esos $1.000 millones que los pueden ingresar a la economía ecuatoriana. Sin embargo, hoy por hoy, como está la cosa, creo que el sector privado se encuentra encuentra mucha limitación para la inversión, ¿no? Siempre el dinero privado lo que busca es un flujo, un cash flow interesante, de otra manera no se invierte. Y eso creo que es lo que le está faltando al Ecuador y al inversionista, tanto nacional y extranjero. Voy a hacer una analogía, Juan Sebastián, con su permiso. Se dice en el tema del fútbol que hay 17 y 18 millones de ecuatorianos que por lo regular ponen y quitan jugadores en alguna alineación y que es muy fácil hacerlo de afuera. Esa analogía la traspolo al tema económico, porque de repente es muy fácil decir lo que yo dije la semana pasada y lo vengo diciendo hace algún tiempo atrás, que me parece que puede ser una opción. Un ingreso importante que tiene las arcas del Estado es el que viene por el tema de recaudación de impuestos y recaudación de tributos y tasas. Entonces yo decía que el Ecuador tiene una informalidad muy alta y que una de las cosas que deberíamos hacer, sé que no se lo puedo hacer en el plazo muy cercano, sino quizás en el mediano y en el largo plazo, pero creería yo que hacia allá deberíamos apuntar también, es aumentar el universo de contribuyentes vía traslado de esa empleabilidad informal que hay a la formalidad, y que matábamos 2 pájaros de un solo tiro, porque tendríamos mayores ingresos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por cantidad de afiliados, empleados que se formalizan, y evidentemente también mejor recaudación tributaria, porque teniendo una economía formal pues se recauda más impuestos, y que podríamos por ahí también mejorar un poco la cosa. No sé si, y repito, suena muy fácil decirlo de esta acera, pero no sé cuán realizable podría ser eso. Me ayudaría mucho tener su reflexión en ese sentido. Bueno, yo creo que hoy como hoy estamos, una palabra muy sensible y que creo que ante cualquier decisión no hay que ya toparle, es el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Sentimos que la gente siente que ese IVA mismo ha afectado, la contribución del IVA adicional ha afectado, ¿no? Y claro, algunos productos han incrementado el costo, entonces el trabajar sobre el poder adquisitivo de la gente lo veo bien complicado. A mi criterio, algo que creo que puede sacar adelante al Ecuador son las exportaciones no petroleras. Creo que es importante algunas cosas que, claro, le critican al presidente, pero son los viajes, el buscar al Ecuador tratados multilaterales, bilaterales. Creo que hay sectores agroexportadores o sectores agrícolas que pueden transformarse en agroexportadores, que pueden generar empleo, pueden generar la atracción de más remesas y además pueden cambiarle la matriz productiva del país. Yo creo que esa es una de las bases muy importantes que el Ecuador tiene. Ahora que se tenga que hacer reformas de los sistemas de pensiones, definitivamente, ¿no? Reformas al IES, reforma al ISFA, reforma al ISPOL, porque ahí también se acentúa un problema fiscal. La cantidad de dinero, el 40% del IES que tiene que aportar el Estado y el 60% que el Estado tiene que aportar para el ISFA y para el ISPOL. Entonces, a mi criterio, se debe impulsar más que se atraiga
dinero de afuera, ¿no? Porque de otra manera el dinero sigue circulando, solo el dinero de acá adentro, mientras que el descalce entre ingreso y gasto sigue siendo latente. Y para eso evidentemente debemos dar la certeza jurídica necesaria y evidentemente la estabilidad para que esos capitales extranjeros vengan al Ecuador. Dije que iba a dejarla para la parte posterior, para la parte final del programa, el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, porque usted enfatizó en 2 ocasiones el tema, el punto, y es importante porque se supone que las juntas parroquiales, las alcaldías, las prefecturas son las que están más cerca del ciudadano por su proximidad y evidentemente son los que deberían tener los recursos necesarios para ejecutar obra tanto física como social, que les corresponde inclusive hasta por mandato legal. Sin embargo, y tomando en cuenta de que el gobierno central hace de recaudador de esos fondos para que sean inmediatamente repartidos a los gobiernos autónomos descentralizados, eso no se está dando. Entonces ahí hay un doble problema, pues no se puede ejecutar la obra ni mucho menos y para colmo no se está cumpliendo lo que dice la ley. Yo creo que 2 problemas de ida y vuelta. Un problema es que el Estado tiene problemas de dinero, obviamente problemas de liquidez, y por ende no puede cumplir a cabalidad al día con las obligaciones que tiene con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero por el otro lado es que gracias a la Constitución de Montecristi hay preasignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados, y a mi criterio es que no hay un nivel de eficiencia tanto como en el Estado, tanto como en los gobiernos autónomos descentralizados del gasto, ¿no? Usted vea que se ha vuelto pan de cada día las grandes fiestas patronales que hay cuando se celebran las fiestas de cantonización, y no solo de Quito, de Guayaquil, de otras ciudades del país. Entonces, el analizar sabiendo que hay tantas necesidades, tanta gente que necesita de la mano ayuda desde el Estado, desde los gobiernos autónomos centralizados, y saber que esos recursos no se están direccionando en un 100%, obviamente es del pensar, ¿no? Yo era del grupo de economistas que creíamos que el partir el año fiscal con asignación cero y a ir asignando recursos en torno a las necesidades hubiera sido muy bueno para la economía tanto del país y como, para las necesidades de la gente. Sin embargo, no hubo una aprobación de una nueva constitución y hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces, como le digo, para mi criterio hay un problema de doble sentido. Uno es que el Estado no tiene los recursos suficientes y obviamente no cumple al día con las obligaciones con los gobiernos. Y por otro lado es que los gobiernos autónomos centralizados, en algunos se ha verificado que, por ejemplo, la cantidad de personal se ha incrementado. Hablaba hace un tiempo con un exalcalde de Quito y decía que él había hecho N cantidad de obras, contando con el 40% de la cantidad de nómina que se tiene hoy por hoy en Quito, ¿no? Obviamente que la población ha crecido, puede ser que no sea la realidad la misma, pero sin embargo son realidades que han ido denotando que el gasto en los gobiernos autónomos centralizados se ha incrementado. Y por otro lado, claro, está lo complicado que es el ejecutar presupuestos, ¿no? El hacer obra. Así que eso es un obra en doble sentido. Como usted bien nos dice, una cosa es lo que es la teoría y otra cosa ya es en la práctica, ¿no? Yo digo, qué complicado debe ser sentarse al frente y decidir sobre la vida de la cantidad de ciudadanos en una ciudad y la cantidad de ecuatorianos en un país, ¿no? Con tantos problemas que tienen las ciudades y el país en general, evidentemente no es tarea sencilla. Sin embargo, y también lo dije en su momento en una reflexión, se supone que las personas que están, que fueron electas para eso, tienen la capacidad para lograrlo, para alcanzarlo. Lo importante, evidentemente, es que haya la comunión de ideas, de que se planifique, de que se tenga un norte y que todos tratemos de trabajar por ese norte más allá de las diferencias políticas. Sucede en muchos países, en que por mucha diferencia política que tengan, igual se sientan a trabajar y evidentemente con una planificación, con una agenda mínima para que pueda el país desarrollarse. Juan Sebastián, espero tener la oportunidad de volverlo a entrevistar, volver a ver cómo de repente se va ejecutando ese presupuesto en los próximos meses para ver si es que lo que conversamos acá efectivamente se da o en su defecto puede ser un buen augurio para el país que las cosas estén cambiando. Muchísimas gracias. Con todo gusto, y bueno, aun cuando el análisis económico data de cifras que está un país complicado, yo digo, y claro, el otro día conversaba con un empresario del país y creo que este mensaje es positivo para inyectar ánimo a la gente que nos escucha. Decía, aun cuando el país siempre ha tenido problemas, el Ecuador siempre ha salido adelante, ¿no? Correcto. El ciudadano, el empresario, el emprendedor, cuando tiene problemas no es que dice, ahora ¿quién podrá ayudarme? Y hay un chapulín que te saca adelante, ¿no? Nosotros somos los que creamos, nosotros somos los que inventamos y además nosotros somos los que buscamos soluciones para el mañana. Así que no todos son
malas noticias, sino somos nosotros los que podemos sacar el país adelante. Me quedo con esa reflexión y concuerdo plenamente con ustedes. Estamos hechos con una madera especial, que más allá de la crisis, porque vivimos en crisis, igual siempre nos damos maneras de poder salir adelante. Y consecuentemente el Ecuador sigue creciendo, aunque quizás no en el ritmo que deberíamos o podríamos crecer por todas nuestras potencialidades y por los recursos naturales que tenemos, pero igual lo seguimos haciendo. Ojalá y podamos ya pisar el acelerador, porque repito, somos una tierra tan bendecida por Dios, con tantos recursos que tenemos, que si hacemos las cosas bien, seríamos otra cosa. De verdad, muchísimas gracias, Juan Sebastián. Con todo gusto. Dios bendiga al Ecuador. Amén, igual. Eso ha sido todo con la entrega de Dateando la Semana. Será Dios mediante hasta el próximo fin de semana que volveremos a estar con ustedes. No deje, evidentemente, de sintonizar siempre Radio I99 en el dial 98.9 FM y también en las redes, en las distintas redes y plataformas sociales que tiene la radio. Muchísimas gracias. Y 99 presentó Dateando la Semana. Dateando la Semana. En I99 presentamos El Villancico de la Hora. Gracias al auspicio de